con ustedes. De verdad que me goza tanto, tanto, tanto el poder acompañarles hoy y poder hacerlo en español también es un gozo muy grande. Me ha tocado predicar en inglés las últimas veces y no es lo mismo, es mucho más difícil. Así que es un gozo muy grande hacerlo. Bueno, permítame comenzar esta mañana con un pequeño ejercicio. Acompáñeme haciendo este ejercicio. Si yo le dijera, usted tiene que decir cuatro características que comuniquen quién es usted. La pregunta es, ¿quién es usted? Si usted no sabe quién soy yo, pues quiero saber quién es usted, ¿listo? ¿Quién es usted? Y quiero que piense cuatro cosas que usted diría, que lo describen. Son las cuatro cosas más fundamentales que usted diría, esto soy yo. ¿Listo? ¿La tienes? ¿Te está pensando? ¿Me entendió? Ok, le voy a dar 1 minuto y medio para que una persona, la que está al lado o la que está detrás, le diga y le digan cuatro características que lo definen a usted. ¿Quién es usted? Ya, 1 minuto y medio. ¿Listos? Bueno, usted pensará, este es un ejercicio, para mí fue un ejercicio difícil. Cuando estaba pensando en eso decía, ¿qué dejo por fuera? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más básico? Y más a mí que me toca decirlo en público, me tocaba pensar qué dejo por fuera. Pero las cuatro cosas que yo pensé y digo, ¿quién es Cristian Ramírez? ¿Quién soy yo? Primero que todo, soy un hijo de Dios. Segundo, soy esposo de Pilar Murcia. Tercero, soy el padre de Daniel y de Gabriela. Y cuarto, soy un maestro de la Biblia, apasionado por ver las personas de la iglesia crecer en Cristo Jesús. Esas son mis cuatro columnas fundamentales de quién soy yo. Verán, hay una frase que usted quizás haya escuchado, pero es fundamental para nosotros hoy como iglesia. ¿Quiénes somos? Determina lo que hacemos. ¿Quiénes somos? Determina lo que hacemos. Quizás lo primero que usted se le ocurrió decir es, soy un ingeniero, soy un doctor, soy un ama de casa, soy un profesor, soy un maestro. Y muchas veces pensamos eso porque es lo que estamos haciendo la mayor parte del día y nos define, ¿cierto? Nos define. Cuando nosotros pensamos que eso es lo que somos, claramente eso es lo que más invertimos en nuestra vida y eso es lo que determina las acciones que hacemos cada momento. Otra manera de decirlo es, nuestra identidad define nuestro propósito. Nuestra identidad define nuestro propósito o el ser lleva al hacer. Déjeme aterrizar esta verdad un poquito. Imagínese usted que se encuentra con alguien, empieza a hablar con ella y usted le pregunta, ¿y tú quién eres? Y él le dice, no, yo soy panadero. Entonces uno dice, ve, qué chévere. ¿Y qué tipo de pan haces? Y la persona dice, no, yo no hago pan. Ok, bueno, pues entonces pues, haz pasteles, tú trabajas con tortas, con pasteles de cumpleaños y todo eso, ¿cierto? No, tampoco hago pasteles.
Bueno, croissants, almendras, alguna cosa, pastel Gloria, ¿cierto? No, tampoco. No, pero entonces, ¿qué haces? No, yo lo que hago es limpiar mesas en una panadería. ¿Pero sabes hacer pan? Sí, claro, soy un buen panadero. ¿Y por qué no haces pan? No sé, es que todavía no he tenido la oportunidad, no creo que pueda hacerlo, no tengo el horno a la mano, pero soy panadero. Cuando escuchas a esa persona diciendo, duele algo en el interior, ¿no le parece? Como que uno dice, uy, pero si sabe hacer pan, si le quedan ricos, si se considera panadero, ¿qué debería estar haciendo? Pan. Debería estar haciendo pan. ¿Y por qué le hablo de esto esta mañana? ¿Qué tiene que ver todo esto con el libro de Hechos y con nosotros esta mañana? Porque hemos iniciado una nueva serie de un libro precioso que habla de la identidad, de quiénes somos nosotros como iglesia y de quién eres tú como creyente, como cristiano. Si estás aquí en esta congregación, vamos a estar aprendiendo durante los siguientes meses quiénes somos. Y al aprender quiénes somos, quizás nos demos cuenta que muchos de nosotros o la iglesia es como ese panadero que sabe hacer pan, que le encanta hacer pan, pero quizás no está haciendo aquello para lo cual Dios lo ha creado y lo ha hecho. Quizás no está cumpliendo con el propósito de quién es Él. O de pronto lo estamos haciendo y lo podemos hacer muchísimo mejor. Y a lo largo del libro de Hechos vamos a estar examinando precisamente eso. ¿Quién es esta comunidad? ¿A quién es Aposento Alto a sus pies? Si usted le pidieran definir esta iglesia y le pudieran decir, dígame 4 cosas, 4 características que es este lugar en el cual usted se congrega, ¿qué diría? ¿Cuáles serían las más básicas? ¿Cuáles serían las más importantes? Y si luego nos preguntaran, ¿y qué hacen como iglesia? ¿Estarían de acuerdo? ¿Lo que hacemos estaría afinado con lo que somos? Eso es lo que vamos a descubrir en los siguientes mensajes y meses a través que veamos Hechos y lo que vamos a descubrir en la mañana de hoy. Así que quiero pedirle el favor que se ponga de pie y vamos a leer las escrituras y ver la porción del día de hoy, que es Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Ahí lo pueden ver en pantalla. A la cuenta de 3 lo vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las naciones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Acompáñenme en una oración. Padre, gracias porque hoy nos das el hermoso privilegio de estar bajo tu palabra y de poder escuchar de parte tuya qué quieres de esta congregación y qué quieres de nosotros. Gracias porque no somos definidos ni por la cultura, ni por nuestras profesiones, ni tampoco por nuestro pasado, sino que somos definidos por tu voz, por tu palabra y lo que tú tienes para nosotros, hermoso Rey. Por favor, llena hoy de tu Santo Espíritu nuestras vidas. Permíteme a mí predicar y proclamar con verdad,
con autoridad y con tu poder. Pero también permite que hoy tu iglesia esté atenta, que hoy tu iglesia pueda escuchar tu voz, mi Señor, y que de esa manera, con tu verdad y tu voz, seas tú hoy sanando, restaurando, afirmando y convenciendo, mi Señor. Que esta iglesia crezca para ti al estar sentada hoy a tus pies escuchándote. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, muchas gracias. Vamos a ver tres definiciones, tres cosas que nos definen en este pasaje y que aprendemos de esta identidad. Esas son que somos una comunidad, primero creada en el Espíritu Santo. Segundo, que somos una comunidad guiada por el Espíritu y que somos una comunidad empoderada por el Espíritu de Dios. Comencemos entonces hablando acerca de que somos una comunidad creada en el Espíritu. Usted llega a Hechos capítulo 2 y lee lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos ahí en un mismo lugar. Es bien interesante cómo comienza esta escena. Una escena curiosa, ¿no? Sobrenatural, en verdad. Y comienza diciendo, cuando llegó el día. Es bien curioso, en el idioma original, esta palabra llegó, quiere decir cuando se cumplió el día. O sea, hay una idea aquí de cumplimiento, que era un día esperado, que era un día específico. Y nos dice que era el día de Pentecostés. Y no sé si a usted le pasa esto, pero a veces uno lee palabras en la Biblia y uno dice, ¿y eso es? ¿Qué es? ¿Y con qué se come? Y de pronto no entendemos la significancia de los nombres que hay ahí. Pero antes de avanzar con la predica tenemos que entender qué era el día de Pentecostés, porque es que ocurrió ahí y ocurrió porque Dios quiso que ocurriera en esa fecha, así que tiene que haber una razón detrás de esto. Una de las cosas que debemos aprender como iglesia es que la iglesia no es algo simplemente moderno. La iglesia no es algo que ocurrió en Colombia ahorita hace 50 o 60 años. Tampoco la iglesia es algo que comenzó y que tiene sus raíces en Martín Lutero. Tampoco la iglesia es algo que tiene sus raíces y su pasado hasta la época de Pablo y de Pedro, sino que se extiende muchísimo más allá. Nuestra historia está ligada con el Dios que hizo los cielos y la tierra y que escogió a una nación que se llama Israel. Y mucho de lo que nosotros hoy somos y entendemos y aprendemos es por medio del plan que Dios hizo al tomar a este pueblo, enseñarles quiénes son y luego empezar algo nuevo que es la iglesia. El día de Pentecostés era una fiesta judía. Y no era una fiesta judía que los judíos se habían inventado, sino una fiesta que Dios les había creado, les había dado. En el libro de Éxodo, nosotros leemos la historia de cómo Dios rescató al pueblo de Israel, de la nación ¿de qué? De Egipto, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? Lo sacó por medio del mar Rojo, lo abrió en dos, lo rescata, las 10 plagas, y cuando los lleva al monte Sinaí, le regala una ley que les da identidad. Piense conmigo por un segundo en esto. Durante 400 años, el pueblo de Israel ha vivido en Egipto. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes acá viene de otra ciudad o de otro país? Que no sea Bogotá y Colombia. Ok, un par, listo, ok. ¿Cuántos años llevan viviendo aquí en Bogotá? ¿Más de 5, más de 10, más de 15? ¿Qué tan bogotano es usted hoy? Alguno dirá, no, yo no tengo nada de colombiano. Pero le aseguro que si usted vuelve a su tierra, le van a decir, ¿y usted por qué es tan bogotano ahora? Porque van a notar cosas que usted ya no es, ni habla, ni pronuncia, igual a como era antes de venirse. Y esos son solo 5, 10, 15 años. Imagínese una generación siguiente. Si alguno de nosotros inmigrara a Estados Unidos y tuviéramos hijos, ¿nosotros hablaríamos español? ¿Nuestros hijos crecerían hablando inglés? De pronto les enseñamos un poquito de español a nuestros hijos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría con nuestros nietos? Los hijos de nuestros hijos. Quizás ellos ya no hablarían español. Quizás de pronto la única arepa que conozcan es que la abuelita le hace una arepa, algo llamado arepa en las mañanas, pero es el único momento donde comen una arepa en toda su vida. Y de repente dejan de ser tan colombianos y se vuelven más americanos. Ahora imagínense qué pasaba con el pueblo de Dios, viviendo
400 años en Egipto. ¿Qué tanto de la cultura egipcia habrían absorbido? ¿Qué tanto del idioma habían tenido? ¿Qué tanto de las costumbres habían tenido? A pesar de que era una comunidad muy cerrada, seguramente han sido muy influenciados. La ley es dada por Dios para darles una nueva identidad. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes van a ser? ¿Cuáles son nuestras fiestas? Las fiestas nuestras no son las egipcias, son las nuevas fiestas que nos ha dado Dios. Lo que hacemos, cómo nos comportamos, nuestra moralidad, quiénes somos, ahora está siendo determinado por Dios. Y la fiesta del Pentecostés era uno de esos elementos que Dios les había regalado. ¿Para qué era la fiesta del Pentecostés? Hay tres fiestas grandes, principales en el pueblo de Israel. La primera es la fiesta de la Pascua. La Pascua celebra el rescate de Dios del pueblo de Egipto. Esa es la Pascua. La segunda fiesta es esta fiesta, la fiesta de Pentecostés o de las semanas, también se le da ese otro nombre. Esa fiesta celebra la provisión de Dios en la nueva tierra, la cosecha de Dios, que Dios ha bendecido y ha dado una cosecha abundante. Y la tercera fiesta es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta que celebra, que le recuerda la protección de Dios en medio del desierto, cuando ellos eran extranjeros y moraban en el medio desierto y no habían llegado a la tierra prometida. Durante 3 fechas, todos los varones de Israel tenían que viajar a Jerusalén y celebrar esto. Esto no era chiquito, esto era muy grande. O sea, si tú eras un israelita, no importa que estuvieras a 3 horas de Jerusalén, a 4 horas o a 4 días. Sabías que si llegaba la Pascua o si llegaba a Pentecostés o si llegaba los tabernáculos, empacabas maletas, armabas el plan y llegabas a Jerusalén en el día de la fiesta para celebrar. ¿Sí? Esto era una identidad de ellos. Era lo que determinaba lo que hacían. Y fíjense que ¿qué hace? La identidad de ellos, lo que celebran, gira alrededor de ¿qué persona? De Dios, de la salvación de Dios, de la provisión de Dios, de la protección de Dios y la nueva identidad que Dios les había regalado. Así que llegamos en el día de Pentecostés, donde se celebra la cosecha. Pentecostés es otro nombre, si lo leen en el Antiguo Testamento, lo van a leer como la fiesta de las semanas, porque se contaban 7 semanas de 7 días, 7 por 7, opa, muy bien, 49. Y después del día 49, o sea, en el día número 49 más 1, 50, se celebraba el Pentecostés. Por eso 50 y la palabra penta, que viene del griego, 50 Pentecostés. Es el 50º día después de presentar la primera cosecha. Entonces, salía la primera poquito de cebada, lo cortaban, ese día lo presentaban delante de Dios, dando gracias porque Dios sacó la primera producción de la cosecha, y 50 días después celebraban la fiesta de las semanas, agradeciendo a Dios por la gran cosecha que se había creado. Entonces las primicias, o sea, lo primerito, se presentaba, y luego, 50 días después, la celebración por la abundancia que Dios había regalado. En el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. Y en ese día sucede este extraordinario evento de que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. Esto no es azar. Nada de lo que Dios hace es azar. Tampoco es coincidencia. Aprenda esto para la iglesia, pero apréndalo para usted mismo también. Usted tiene un Dios soberano y de planes. Nada de lo que sucede en su vida es una coincidencia. Todo lo que sucede en su vida es una incidencia que Dios ha traído a su vida. Si algo ocurre en nuestras vidas, Dios lo ha hecho. Hay una diosidencia de que esto haya ocurrido el día de Pentecostés. ¿Y por qué? Piensa en esto. Las primicias celebran lo primero que pasó. ¿Y quién es aquel que inicia las primicias? El primero que resucita en medio nuestro, ¿quién es? Cristo. Cristo Jesús resucita. Pero luego de Jesús hay una gran cosecha. Hay una gran cosecha, una cantidad muy grande de personas que llegan a ese día a los pies del Señor. Y lo vamos a ver a medida que veamos Hechos 2, que eso es exactamente lo que ocurrió.
por el Espíritu de Dios, ese día llegan miles de personas a los pies de Cristo porque quieren alabarle a Él y conocerle a Él. Y Dios determina esto. El día está siendo especificado por Dios. El día está dado por Él. Y todo esto nos ayuda a ver que Él cumple lo que Él quiere decir. Vamos a hablar esto un poquitico adelante de las promesas. Pero fíjese en lo que sucede. Están celebrando esta fiesta de grandes cosechas y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban todos sentados. ¿Alguna vez le ha tocado estar en una tempestad o en una tormenta muy fuerte? ¿O en un lugar donde sopla el viento supremamente duro? A mí me tocó una vez en Dallas. Es el único tornado en el cual hemos estado nosotros. Y hubo alerta, sonó la alarma. Estábamos en el apartamento con mi esposa y empezó a sonar el viento soplando entre los edificios de la ciudad y soplaba durísimo. No le puedo explicar, haría el ridículo aquí tratando de soplar y tratando de imitar aquí el ruido de ese soplido, pero era tan fuerte que las ventanas se movían y temblaban y empezó a sonar la alarma del edificio y era un edificio de 11 pisos. En cada piso creo que habían por ahí, no sé, mi esposa va a decir, no dice el número que es, pero voy a inventar un número, vamos a que haber por lo menos unos 10 o 12 apartamentos y todo el mundo tuvo que bajar a nuestro piso y al corredor. Y en el corredor estábamos todos los niños, parejas, bebés y personas que viven en ese edificio esperando que pasara la alerta de tornado y mientras tanto el ruido soplando afuera y las ventanas moviendo y temblando. Imagínense cómo puede haber sido ese momento. Están reunidos en la casa, están orando, están esperando una manifestación de Dios. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Los apóstoles y los discípulos estaban reunidos esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Y de repente ocurre esto. A nadie se le hubiera ocurrido que fuera a haber un viento de esta manera. Un viento que llena toda la casa donde están sentados. Y luego ocurre algo aún más impresionante. Se les aparecen lenguas como de fuego repartiéndose y se posan sobre cada uno de ellos. Y empiezan a hablar en diferentes idiomas cada uno de ellos. Pare un segundo acá y piense conmigo en esto. ¿Por qué estaban todos en ese lugar? ¿Por qué estaban esperando algo ellos? Porque esta venida del Espíritu Santo, aunque fue algo repentino, no era algo inesperado. Era una promesa de parte de Dios. Y ellos estaban esperando la promesa. En Hechos 1, versículos 4 al 5, usted lee lo siguiente. Este es Jesús. Jesús los reúne a todos y les mandó que no salieran de Jerusalén. Quédense quieticos, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. ¿Cuál es la promesa? Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo, dentro de pocos días. Interesante, ¿no? Están ellos ahí, esperando, anhelando, queriendo conocer. Y los discípulos, lo último que quieren es esperar. Ellos no se quieren quedar quietos. No se quieren quedar quietos. Si nos quedamos quietos, no. Si ya vino Jesús y ya resucitó, tenemos que tomar la acción. El reino de Dios ya vino. Tenemos que poner acción. Y Jesús les dice, no, quédense quietos. De hecho, los discípulos le preguntan, ¿será que ya vas a traer tu reino? Y Jesús contesta, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Escuche esto, porque esto es cierto de la segunda venida de Cristo, pero también es cierto acerca de todas las promesas de Dios. Ni a usted ni a mí nos corresponde saber el tiempo y la época en el que Dios cumple su promesa. Pero sí creemos y sabemos que Dios cumple sus promesas. Entonces, por eso las promesas de Dios son repentinas, pero no son inesperadas. Vienen en el momento en que menos lo pensamos, pero vienen por seguro. Y les dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Básicamente Jesús está diciendo, ¿quieren moverse? ¿Quieren hacer algo para mí? ¿Quieren efectuar el reino de Dios? Esperen. Pero no se van a quedar quietos todo el tiempo,
Porque cuando venga el Espíritu Santo, en ese momento, ahí sí se van a poner a hacer acción. Y lo primero que van a hacer es ¿qué? Ser mis testigos. Y la tarea que les voy a dar no es pequeña, porque no solamente van a ser testigos en Jerusalén, sino que los va a llevar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los discípulos estaban esperando esto. Esta promesa no era solamente el libro de Hechos. Si usted lee el libro de Lucas, de hecho uno debería leer Lucas y Hechos juntos, es un solo libro. En el libro de Lucas, Jesús ya había hecho esta promesa, ya se había hablado acerca de esto. En Lucas 3:16, Juan el Bautista está hablando a la gente acerca de Jesús. Y dice, Juan les habló a todos y les dijo, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Así que hay una promesa, algo que se quiere cumplir. De hecho, cuando usted lee Lucas, es supremamente curioso que hay como una abrebocas del Espíritu Santo. Uno empieza a leer Lucas y se da cuenta en el 1:15, el ángel Gabriel dice que Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre, porque Juan era el encargado de anunciar al Mesías. En Lucas 1:35, el Espíritu Santo viene con poder y se posa sobre María para la encarnación de Jesús. En Lucas 1:67, Zacarías es lleno del Espíritu y ¿qué hace? Profetiza acerca del Mesías. En Lucas 1:47, Elizabeth ve a María, dice que es llena del Espíritu y empieza a declarar acerca de las obras que ese bebé iba a comenzar a hacer. En Lucas 4:1, es bien curioso, Jesús es lleno del Espíritu. Y al estar lleno del Espíritu, puede ir a confrontar a Satanás y ir al ser tentado. Todo esto nos habla del rol tan importante que tiene el Espíritu Santo dentro de la obra que Dios ha determinado para que nosotros hagamos. Y Jesús mismo, siendo el ejemplo para nosotros, obra y nos dice, esperen la promesa. Así que los discípulos están esperando la promesa, están esperándola. ¿Y qué hacen mientras esperan la promesa? Mire lo que dice Hechos 1:14, permítame, lo ponemos por aquí, aquí está. Y todos estaban unánimes, entregados continuo ¿a qué? A la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Me encanta esto. Esperar no quiere decir inactividad. Mientras que uno espera la promesa de Dios, muchos de nosotros pensamos, y esto nuevamente, principalmente para el Espíritu Santo, pero creo que esto nos muestra cómo actúa Dios en general. Dios ha prometido algo, y usted dice, ¿pero qué hago? Y dice, espere. ¿Pero qué hago? Necesito hacer algo, no me puedo quedar quieto, tengo que hacer algo mientras que Dios se mueve. Aquí usted tiene algo que hacer. ¿Qué hace el pueblo de Dios mientras que espera el cumplimiento de las promesas de Dios? Orar. Orar. ¿La oración es acaso una manera de acelerar los tiempos de Dios? No. ¿Por qué? Jesús mismo les dijo, a ustedes no les corresponde saber los tiempos. No les corresponde. Los discípulos oraron, creo que más o menos, si no están mis matemáticas mal, por lo menos unos 10 días esperando. Porque dice que Jesús estuvo con ellos 40 días presentándose después de resucitado, ascendió a los cielos y luego vino el Pentecostés. Pero puede que sea más, no me coja eso por seguro porque no he hecho la matemática exacta. Pero estuvieron esperando y ellos no esperaban y podían decir, bueno, si hoy oramos, se acelera más. Si hoy no oro, va a llegar después. No, eso no es la oración. La oración es una demostración de confianza en Dios. Es la actividad que Dios nos ha dado para hacer mientras esperamos en Él. Es el decir, Señor, creemos en lo que estás haciendo y estamos esperando tus promesas y anhelamos que las traigas pronto, pero dejamos que la soberanía de Dios determine el día en cuando se iba a traer. Por más que los apóstoles hubieran orado, no los hubiera podido cambiar la fecha porque Dios había determinado que era el día de Pentecostés en que iba a suceder. Usted y yo somos llamados a orar al esperar las promesas de Dios. Como iglesia, ¿tenemos promesas de Dios? Amén. ¿Esperamos en ellas? Amén. ¿Qué hacemos mientras tanto? Oramos, unidos, fervientes, esperamos en Él y le decimos a Dios, Señor, aquí estamos y confiamos en que tú vas a cumplir tus promesas. Y cuando las cumplas, los pondremos en acción. Dice Hechos 2, nuevamente 2 al 3.
viene del cielo un ruido, la ráfaga de viento, se llena la casa y se le aparecen lenguas de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Nuevamente, usted no puede leer el Nuevo Testamento sin haber tenido en cuenta el Antiguo Testamento. El fuego no es una coincidencia tampoco. ¿Por qué fuego? Piense conmigo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y en las veces en que el fuego aparece relacionado con Dios. Una de las primeras veces en que eso sucede, si reconoce esa escena, es cuando la zarza ardiente, una zarza de fuego con un árbol que no se consume, y Moisés lo ve y ahí está la presencia de Dios. Más adelante hay una columna de fuego, esa columna de fuego que celebra y determina que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, ese primer templo que construyen los israelitas, portátil, y determina aquí está Dios presente. Y luego cuando el pueblo marchaba, ¿cierto? De día una columna de nube y de noche una columna de fuego, la presencia de Dios ahí en ese lugar. Otro momento de fuego en el Antiguo Testamento, aquí hay un sacrificio, varias personas y un hombre con las manos al cielo y fuego descendiendo del cielo quemando el sacrificio. ¿Qué escena es? Muy bien, Elías. Elías, que clama a Dios, demuéstrale al pueblo tu presencia y que tú eres Dios, y Dios desciende como fuego y consume todo el sacrificio. Entonces, cuando leemos que los apóstoles tenían cada uno como lenguas de fuego, ¿qué está diciendo esto? Que en cada uno de ellos estaba ¿quién? La presencia de Dios. Pero es curioso, porque ¿cuántas columnas, cuántos árboles habían cuando Moisés se acerca a la cuna? Uno. ¿Cuántas columnas de fuego habían? Uno. ¿Sobre cuántos tabernáculos? Sobre solamente uno, en un solo lugar. Cuando andaban los israelitas, ¿cuántas columnas de fuego habían? Uno. La presencia de Dios se encontraba antes en un solo lugar, en un solo instante, y estaba ahí. Y cuando el pueblo quería venir a alabar y adorar a Dios, ¿podían ir a cualquier lugar? No, tenían que ir a Jerusalén. Y por eso es tan asombroso, iglesia. Es algo nuestro, es algo nuevo que Dios está haciendo. Que la presencia de Dios se repartiera y estuviera sobre toda su iglesia, sobre cada uno de los que estaban ahí presentes. Lengua de fuego sobre cada uno de ellos. No cayó solo sobre Pedro. No era Pedro el único que tenía, y todo diciendo, Pedro, ahora la presencia de Dios mora sobre ti, sobre ningún otro de nosotros, sino solamente sobre ti. No. De pronto Pedro pensó eso cuando dijo, uy, tengo la lengua de fuego. Y luego, ay, Juan también. Y ay, Judas, y este también. No. Bueno, sobre todos ha sido repartida, porque la presencia de Dios estaba repartida en todos. Entonces, fíjense, lo que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo, está regalando de su presencia a una comunidad entera. Y esta comunidad entera tiene algo en común. ¿Qué es eso en común que tienen? Que cada uno de ellos tiene ahora la presencia de Dios morando en sus vidas. Eso somos. Una de las primeras cosas que determina quiénes somos es que somos una comunidad creada en el Espíritu, bautizada en el Espíritu, que el Espíritu de Dios está presente en medio de aquellos que creemos en Él. Y luego sucede algo maravilloso, y es que empiezan a hablar en diferentes idiomas. Y fíjese, ya voy a llegar a eso, pero eso nos va a hablar de otra cosa más. La iglesia es una comunidad no solamente creada, sino guiada por el Espíritu de Dios, guiada por el Espíritu de Dios. Leemos que todos fueron llenos del Espíritu. ¿Y qué sucede en el momento en que esas personas son llenas del Espíritu? Comienzan a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Y como ya leemos, hablaban en idiomas que reconocieron todo el mundo, de Creta, de Roma, de Panfilia, de muchos lugares, muchos diferentes idiomas estaban hablando en ese momento. ¿Quién escogió qué idioma iba a hablar? Nadie. Es más, ¿quién dijo que iban a hablar en otros idiomas? Tampoco. ¿Se lo esperaban? No. Pedro no estaba ahí diciéndole, vengan, espérense un minuto que yo sé lo que Dios va a hacer. Mira la estrategia de Dios.
vamos a esperar este tiempo orar y el día de Pentecostés, que es el día en que todos los judíos vienen a Jerusalén, el lugar donde Dios nos dijo que esperáramos, van a venir personas de diferentes naciones y judíos que han estado viviendo en diferentes lugares. Van a venir judíos de Inglaterra, de Francia, de Portugal, de Rusia. Y cuando estén acá, espérense, a ver, vamos a orar. Y le vamos a pedir a Dios que nos haga hablar a cada uno en diferentes idiomas. Y vamos a sorprenderlos a todos y van a creer en el Evangelio por lo que vamos a hacer. Pedro planeó todo eso, ¿no? ¿Quién lo planeó? Dios. ¿Sabe qué parece curioso? Que Dios no les contó el plan a ellos. No les contó el plan. ¿Qué fue lo único que les dijo Jesús? Esperen y recibirán poder y me serán testigos. ¿Les dijo cómo? ¿Les dijo cuándo? ¿Les dijo el resultado? ¿Les dijo las dificultades? No les dijo nada más. Y a mí esto me enseña mucho de Dios y de sus promesas, ¿saben? Nosotros muchas veces esperamos que Dios nos diga el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el dónde. De hecho, a veces nosotros queremos controlarlo todo. Y a veces hacemos planes como iglesia donde todo tiene que estar programado al minuto de cada cosa. Y no queremos que nada cambie el plan que nosotros hemos hecho. Pero Dios puede tener otros planes para nosotros. Dios se mueve de maneras que nosotros no lo esperamos ni lo entendemos en nuestras vidas individuales, pero también en nosotros como iglesia. Porque el que guía la iglesia, el que determina lo que sucede en la iglesia, ¿es quién? Es el Espíritu Santo, es la persona de la Trinidad que está aquí en medio nuestro. Así que Él lo determina. Y Él lo determina ¿por qué? Porque había un propósito para la iglesia. ¿Cuál es? Nuevamente, que sean testigos Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y es por eso que sucede esto. Dice la palabra que habían hombres judíos piadosos que moraban en Jerusalén y otros que procedían de todas las naciones bajo el cielo. Miren qué hermoso es esto. Es que cuando Dios orquesta los planes, todo sale perfecto. Cuando algo es de Dios, uno puede ver que definitivamente sucede todo como Dios quiere que se haga. Y preciso en ese día, gente de todas las naciones y gente piadosa. ¿Por qué piadosa? Porque no cualquiera hace un viaje a Jerusalén, muchos de ellos de días o a veces de semanas, dejando a un lado sus negocios y sus cosas solamente para ir a celebrar a Dios. No cualquiera lo hace. Si hay mucha gente en la mañana ni siquiera se levanta temprano para llegar a la iglesia. ¿Usted se imagina viajar 8 o 10 horas o 2 días para llegar a celebrar algo? Eso requiere algo de compromiso. Eso requiere algo de piedad, eso requiere un corazón que quiere entregarse a Dios. Y ese era el tipo de hombres que estaban ahí en Jerusalén. Gente que estaba esperando en Dios, gente que creía en Él, gente que creía en sus promesas y estaban anhelando qué iba a suceder. Y sucede algo maravilloso. Se les va a contar lo que sucede tan maravilloso en ese momento. Y entonces empiezan a hablar los apóstoles y desconcertados, cada uno habla, los escucha hablar en su propia lengua. Y entonces por allá está, yo sé que no ese es el idioma, pero para que lo entendamos mejor, por allá está el americano y está allá de pasado y de repente escucha a Tomás y Tomás, hey, I'm going to tell you about Jesus Christ who came for us. Y dice, ¿cómo qué? ¿Y este cuándo aprendió a hablar inglés? Si tiene puro acento judío, pero está hablando en inglés. Y de pronto por allá está un francés que también vino y está ahí adorando a Dios y escucha por ahí a Juan y Juan le empieza a decir, je voudrais parler avec le Señor Jesucristo y empieza a hablar a él. Y luego un portugués y el portugués también le dice, no sé portugués, entonces no voy a decir nada, el italiano también. Y de repente hay una conmoción porque hay idiomas por todos lados y la gente empieza a decir, espérate, yo reconozco ese idioma. Para los que han viajado al exterior, eso es muy especial. Si usted está en el exterior y está, digamos, en Estados Unidos y de repente escucha hablando en español, como que, uy, espere, ¿qué es esto? ¿Quién es? ¿Qué están diciendo? ¿Sí? Lo mismo le pasa de pronto a un americano que viene acá, escucha solo español 3 semanas y de repente ve a alguien que habla en inglés. Lo atrae a uno, quiere estar ahí. Y eso está sucediendo. Pero cada persona que habla diferentes idiomas tiene un mismo mensaje. Un mismo mensaje. Están hablando de Cristo. Están hablando de su crucifixión, de su resurrección, del perdón de pecados que ha traído y de cómo Dios está llamando al pueblo judío ahora a venir a los pies del Mesías que ya ha venido para que le puedan adorar y cumplir con lo que Dios tiene para ellos.
Es algo extraordinario. Y el Espíritu Santo está guiando todos estos eventos. Los está orquestando de una manera maravillosa. El resultado que toda la gente dice, estaban asombrados, se maravillaban, pero no son galileos, ¿sí? O sea, son campesinos, son gente del pueblo más despreciado de toda Israel. Allá no hay universidad, allá no hay escuela, allá es puros pescadores. ¿Qué hacen hablando en otros idiomas? ¿Qué hacen hablando de otras maneras? Ahora, no sé, se les notaba en la cara a Pedro y a los demás que eran galileos, porque todo el mundo dice, pero son galileos, ¿esos qué son? Pero miren lo sorprendente, no es por lo que nosotros somos que Dios nos usa, es por lo que Él nos da. El hecho de que ellos fueran galileos no impedía que Dios pudiera usarlos para algo tan sorprendente como para hablar otro idioma. Y eso a mí me sorprende, porque nosotros somos los que muchas veces le colocamos estorbo y pare a los planes de Dios. Y pensamos que nosotros tenemos que o ser diferentes o hacer cosas diferentes o tener más capacidades antes de ser usados por Dios. Eso no quiere decir que no estudiamos, eso no quiere decir que no nos preparemos, pero eso quiere decir que cuando Dios nos llama a hacer algo y cuando el Espíritu Santo nos guía a hacerlo, tengamos la seguridad de que Él nos va a capacitar para hacerlo. Y lo va a hacer de manera sobrenatural, sobrenatural. Iglesia, esta es una comunidad sobrenatural. No necesitamos que hayan rayos y centellas y de pronto cosas sucediendo para no pensar que esto es sobrenatural. Es sobrenatural que gente sea perdonada por sus pecados. Es sobrenatural que estemos acá poniendo atención a Dios. Es sobrenatural cuando tú hablas y lo que dices de alguna manera llega al corazón de las personas. Somos un pueblo sobrenatural. Es sobrenatural que a veces preciso estás orando por alguien y coloca a Dios en tu corazón a esa persona y le escribes y esa persona necesitaba escuchar eso en ese momento. Eso es sobrenatural. Es sobrenatural cuando oramos y el Señor nos mueve como iglesia a darle a alguien, a visitar a una persona, y el Espíritu Santo nos guía de maneras sobrenaturales para poder cumplir con su voluntad. Debemos esperar cosas sobrenaturales de un Dios sobrenatural, guiados en el Espíritu de Dios. Así que esto es lo que ellos hacen. Galileos hablan. De hecho, se sorprende tanto que dicen, yo nací, crecí allá, hablé en esa lengua. ¿Cómo es que ellos hablan? Y miren toda la gente que había. O sea, no eran 3 idiomas. ¿Sí? Lucas se toma el trabajo. Yo sé que para usted y para mí las listas son aburridas. Voy a tratar de leerla y a ver si de aquí al final no se ha dormido alguno. ¿Listo? Porque yo sé que cuando empiezan a leer esas listas ya empieza a bostezar las personas. Pero fíjense la cantidad de gente que había. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia. Ahí nos acaba la lista. De Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma. 14 diferentes idiomas. 14 diferentes grupos de personas. Cada uno escuchando en su lengua natal. ¿Quién es Dios? Oh, me faltaron 2 más. Cretenses, 15 y árabes, 16. 16 personas hablando acá, todos asombrados y preguntándose, ¿qué quiere decir esto? Me encanta esto, porque aquí hay algo que es cierto para nosotros como iglesia. Cuando como iglesia nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios y permitimos que Dios obre en nosotros de maneras sobrenaturales, va a tener un efecto sobre las personas. ¿Y esto qué? Oiga, pero el jefe grita a todo el mundo y en la reunión, si me hubiera gritado a mí, yo hubiera respondido con lo mismo y le hubiera tirado la grapadora en la cabeza. ¿Por qué usted actuó así? Porque usted tuvo paciencia. Oiga, pero yo veo que usted lo están tratando mal y esta persona que dice que lo ama, lo está tratando mal y usted responde con amor y es paciente y lo perdona. ¿Y esto qué? ¿Por qué? ¿Y tú por qué tienes una familia y eres fiel a ella y veo que eres un buen padre y que pasas tiempo con ellos? ¿Qué quiere decir esto? Hay un efecto
de cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, porque Él obra la luz en nosotros. Y cuando somos luz, porque la fuente de luz está en nuestro interior y hacemos las buenas obras para que nuestro Padre ha preparado para nosotros, atraemos a aquellos que Dios ha separado para Él. Y preguntan, ¿qué quiere decir esto? Ojo, pero no todo el mundo piensa igual. Es curioso que inmediato Lucas de una vez dice, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Y eran las 9 de la mañana, ¿no? O sea que esto sería una borrachera de otro nivel. Están borrachos. Pero esto es curioso también como iglesia. Podemos esperar esos dos tipos de reacciones. Gente que se atrae a Dios y gente que se burla y simplemente desprecia lo que Dios está haciendo. Lo cierto es que Dios está trayendo a cada persona a su lugar. Se me desaparece acá, me regalas la siguiente, porfa. Está trayendo a cada persona delante de Él. Y miren el mapa. Esta es Judea. Y estas son todas las naciones de las cuales vienen las personas alrededor de todo el mundo conocido. A los apóstoles y a la iglesia le va a tomar décadas volver a poder explorar cada una de esas regiones y llegar a ese lugar. De hecho, yo pienso a Dios preparando, porque hay gente que va a Jerusalén, como vamos a ver dentro de 8 días por la predicación de Pedro de la palabra, creen en el Señor Jesús, son bautizados y no se quedan en Jerusalén, sino que regresan. Esto es Pentecostés. Esto es una celebración de una cosecha abundante de parte de Dios. Esto Dios declarando sin intervención humana, sin misión alguna, sin ni nada más, sino gente obediente, orando, esperando en Dios y dispuesta a ser usada por el Espíritu Santo. En un solo día, Dios prepara el escenario para que haya una expansión mundial del Evangelio. Y eso me impresiona a mí de sobremanera. Sigamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo tercero y lo último es que es una comunidad empoderada por el Espíritu. Empoderada por el Espíritu. ¿A qué me refiero con esto? Usted ve que la gente estaba asombrada y que decía, ¿por qué lo hacían? Como le decía, esto no es natural, no es natural. Y debemos pensar en que la iglesia empodera, el Espíritu empodera a la iglesia. Cada vez que usted lee Hechos, y espero que como iglesia, hermanos, estemos leyendo Hechos. No lea Hechos solamente el pasaje que vamos a leer esta semana. Léalo. Pero durante los siguientes meses, los animo como iglesia a que varias veces pasemos por el libro de Hechos, pidiendo a Dios que nos hable como congregación. Pero esta congregación, en el libro de Hechos, usted va a ver que cada vez que alguien habla, dice que está lleno del Espíritu Santo. Y el efecto, al ser lleno, es predicar la palabra de Dios, proclamar acerca de la crucifixión, la resurrección de Cristo y el perdón de los pecados, y hacerlo de una manera que trae convicción a aquellos que están alrededor. Cuando suceden milagros alrededor, suceden por medio del poder del Espíritu Santo. Cuando hay gente creciendo y llegando a los pies, es el Espíritu de Dios. Cuando Pablo y Bernabé son separados, dos grandes misioneros que iniciaron una gran obra, ¿qué dice la palabra? En Hechos nos va a decir que fueron, el Espíritu Santo dijo, apártenlos para la obra del ministerio. Cuando Pablo está pensando, voy a ir a esta región, voy a ir a este lado, voy a ir a este lado, y haciendo sus planes, el Espíritu Santo es el que lo para, lo detiene y lo guía en otra dirección. Entonces, somos una comunidad que es guiada, pero también empoderada por el Espíritu de Dios. Y eso es importante para nosotros, muy importante para nosotros, porque debemos imitar a los apóstoles en esa misma manera y saber que si es esa promesa de Dios, del Espíritu que ya está en nosotros, que ya mora en nosotros, porque empezó ahí, ¿cierto? Pentecostés es la primera vez donde el Espíritu Santo viene sobre cada uno de los creyentes, pero de aquí en adelante cada creyente recibe el Espíritu Santo en su plenitud al creer en Cristo Jesús. De hecho, usted lo va a ver más adelante, esa es la marca de cuando diferentes pueblos son incluidos en la iglesia. Porque recuerde, ¿de quién estamos hablando en el capítulo 2? De judíos. Son solamente judíos que están en el capítulo 2.
Todavía no hemos llegado ni a samaritanos, ni a gentiles, ni a ningún otro. Esto es un israelita que tiene las promesas del Mesías y que cree que el Mesías ha llegado y el Espíritu Santo ha venido sobre los israelitas. Pero ¿qué va a suceder cuando los samaritanos lleguen a la iglesia? Una marca para los discípulos y las personas es que van a ver que lo mismo que sucedió con los israelitas, sucedió con los samaritanos. Y ellos van a empezar a hablar en diferentes idiomas, a hablar en lenguas y a ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen los gentiles? Los gentiles van a llegar, ¿cierto? Cornelio, ¿y cuál es la evidencia? ¿Cómo hacen los judíos que nunca querían tener nada que ver con los gentiles para ahora entender que los gentiles también ahora hacen parte de la iglesia? ¿Cuál es la prueba? Son bautizados por el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y entonces la iglesia dice, sobre ellos también vino el Espíritu de Dios y ellos son parte de esto. Entonces, este evento de ser bautizado por el Espíritu Santo de esa manera tan evidente en el libro de Hechos es un evento primitivo de la iglesia que está marcando este pueblo también, estas personas también son parte de la iglesia de Dios. Y de manera sobrenatural la iglesia guía, el Espíritu Santo guía lo que la iglesia debe hacer, entender y ver. Permítame terminar con lo siguiente. ¿Quiénes somos? Iglesia de Aposento Alto a sus pies. ¿Quién es esta iglesia? Según la palabra de Dios, somos una comunidad unida por las promesas de Dios que espera en sus promesas. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Esperamos en las promesas? ¿Oramos fervientemente, clamando a Dios por esas promesas y esperando en ellas? Somos una comunidad sellada, guiada, empoderada por el Espíritu de Dios. Nos acercamos a Cristo, al Padre, por medio de Cristo, pidiéndole, Señor, guíanos, guárdanos, empodéranos para esto. Mire la gran responsabilidad de que la oración no es simplemente una liturgia o una rutina cuando vamos a hacer algo. Hermanos, cuando vamos a evangelizar y acá nos reunimos todos para orar, no es un protocolo. No es como que, es que toca orar antes de salir. No, es por quienes somos. Es porque estamos convencidos de que si salimos a predicar el evangelio, tenemos que hacerlo en el poder, en la llenura, en la dirección de aquella tercera persona de la Trinidad que Dios en su soberanía ha escogido para apoderar, para guiar a la iglesia y que podamos llevar a la gente a acercarse a Cristo Jesús. Entonces, ¿lo somos? Eso es lo que somos. Somos una comunidad dependiente, anhelante de Dios y de sus promesas. Y somos uno, porque fíjese, es la misma lengua de fuego la que llega en cada uno. No le llega a Pedro una morada, a Juan una amarilla, a Tomás una verde y luego a medida que son maduros va cambiando el color. No, todos reciben el mismo espíritu. Todos tenemos un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo bautizo, un mismo propósito. Si algo nos une hoy acá, no es cuánto dinero tenemos, no es en qué carro o en qué bicicleta o en qué patineta vino usted hoy, no es tampoco la manera que hablemos o el acento que tengamos, no es cuánta plata tengamos en el banco, no es si usted es un líder o un anciano o un profesor de escuela dominical. Eso no es lo que tenemos en común, no es el ministerio al que pertenecemos, sino que tenemos la presencia de Dios, el mismo espíritu que testifica en nuestros corazones que todos hemos creído en un mismo Señor, en el Señor Jesucristo, y que todos tenemos un mismo propósito como iglesia: proclamar al Señor Jesús hasta lo último de la tierra. A medida que seguimos creciendo como iglesia y que vemos el libro de Hechos, mi oración es que tú puedas poder ser cada vez más convencido de quién eres en el Señor. Y mi oración es que esta iglesia madure y crezca y dependa de Él. Por eso quiero cerrar con un reto para nosotros como iglesia. El año pasado, en las épocas de noviembre o diciembre, se dio un anuncio y estábamos orando como iglesia y el anuncio fue: queremos saber si Dios quiere que entreguemos este local o no lo entreguemos. ¿Se acuerda usted de ese anuncio? Y estuvimos orando por un tiempo acerca de eso y pues bueno, aquí estamos, o sea que la respuesta fue que nos quedamos. Pero quiero ir un poco más allá de eso, porque cuando estuvimos analizando, ¿entregamos o no entregamos?, lo que dijimos fue: ¿por qué?
¿Por qué tomamos la razón o no tomamos la razón de entregar este local, buscar otro lugar, de comprar un lugar nuevo? ¿Por qué? Y es muy importante responder eso. No podemos simplemente entregar o hacer una decisión porque falta dinero o porque tenemos mucho dinero. Entonces, diríamos entonces que la abundancia de dinero determina lo que hacemos como iglesia, o la carencia de dinero determina lo que hacemos como iglesia. No es esa la razón, ¿cierto? Lo que queremos es escuchar qué quiere Dios con nosotros. ¿A dónde nos quiere guiar el Señor específicamente como congregación? Como iglesia tenemos un propósito, ya lo conocemos: ir a todas las naciones, proclamar y enseñar lo que Cristo ha hecho, bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo? ¿Cómo quiere Dios que lo hagamos nosotros? ¿Cómo quiere Dios usar a esta iglesia? Hermanos, tenemos una abundancia de tesoros. Ustedes son nuestro mayor tesoro. Los dones que tú tienes, las habilidades que tú despliegas, el compromiso que tú tienes con el Señor, es el tesoro más grande que tenemos, que Dios puede usar para alcanzar a muchos más para Cristo. El lugar en donde estamos, el barrio al cual pertenecemos, el parque que tenemos aquí cerca, este mismo local, todo eso es una bendición de Dios para lograr su propósito. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿De qué manera nos tenemos que mover? Y la oración es que podamos escucharlo como congregación y podamos entender de qué maneras quiere Dios usarnos y cómo nos quiere guiar el Espíritu de Dios como iglesia a hacer lo que hagamos. Y cuando tengamos eso claro, podremos decir: para cumplir ese propósito necesitamos mantenerse local. Para cumplir ese propósito necesitamos entregar esto, ahorrar y comprar un lugar más grande, porque esa es la manera en que cumplimos el propósito de Dios. Y eso será una guía muy clara para nosotros en lo que hacemos como congregación. Entonces, este es mi reto. Con esto concluyo. A partir del día de hoy, todos los días al mediodía, estaremos enviando un pequeño aviso por el grupo de WhatsApp a toda la iglesia. Es un pequeño recordatorio de que paremos y oremos. No tiene que orar una hora. Si lo hace, genial. Pero es un recordatorio para que pare y diga: Señor, te estamos buscando como iglesia. Y a esta hora la iglesia está parando para pedirte: guíanos, enséñanos, muéstranos, santifícanos. Que tu palabra nos dé dirección. Que tu espíritu nos guíe. Que podamos buscarte, Señor. Y la iglesia entera va a hacerlo. Y todos los domingos, en algún momento, el director también va a darnos un espacio y como iglesia vamos a orar por esto. Y la meta es que hagamos esto de aquí hasta noviembre y que estemos los siguientes 10 meses unidos, orando como iglesia, buscando la voluntad de Dios, porque eso es lo que somos, una comunidad guiada por el Señor, no guiada por consejos solamente humanos o por opiniones o por los ancianos, sino guiada por el Señor. Y ese es mi reto final. Así que oremos. Padre, gracias porque hoy te pertenecemos a ti. Y te pertenecemos porque Jesús nos compró con su sangre. Porque Él nos purificó con su sangre. Porque Él murió en la cruz por cada uno de nosotros, hermoso Rey. Y porque Él nos ha permitido hoy ser adoptados como hijos tuyos. Gracias por hacernos parte de esta comunidad. Gracias por hacernos parte de esta tu iglesia, mi buen Señor. Y gracias por permitirnos conocerte. Gracias que eres un Dios de propósitos, de planes perfectos, de promesas certeras, mi buen Señor. Y te pido hoy por cada individuo que está en este lugar, que juntos como iglesia podamos conocerte. Te pido por los retos que cada uno tiene como persona y como familia, criando a sus hijos, siendo madre, padre, trabajador, levantando una familia, proveyendo para su hogar. Que cada uno de nosotros pueda descansar en tu bondad, en tus promesas y esperar en ellas. Pero también te pido por nosotros como iglesia, como cuerpo tuyo, con un propósito unido y firme. Que tú nos seas guiando y ayudando a ser cada día más pacientes en esperar tu guía y tu voluntad. Y que podamos vivir como nos has diseñado para vivir. Como un pueblo lleno de tu espíritu, guiado por Él, empoderado por Él, para proclamar tu santo y precioso nombre. Gracias, te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Un par de